Bueno, bienvenidos a todos. Quisiera que me acompañara a la escritura. Estamos siempre, como todos saben, en nuestro estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Estamos en el capítulo 1 y en esta oportunidad vamos a estudiar desde los versículos 11 al 24. Sin embargo, como base, voy a leer los versículos del 11 al 12. Gálatas 1 del 11 al 12 dice: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Qué verdad más maravillosa esta, la cual el apóstol Pablo comprendió en el momento de estar frente a frente al Señor. Es por eso que hemos titulado este mensaje: ¿Cómo tener respaldo en nuestra ejecución del servicio a Dios? Algunos de ustedes estoy seguro que están sirviendo a Dios en alguna manera. Algunos están compartiendo mensajes bíblicos a través de las redes sociales, otros tienen tal vez un devocional en redes sociales, otros ponen una lectura bíblica diaria a través de su correo electrónico, otros en su trabajo, o ahora algunos ya están de manera presencial, tal vez hay algún estudio bíblico presencial con sus compañeros de trabajo o en su área de trabajo. Otros tal vez comparten día a día con la familia en un estudio familiar o de oración. Miles de maneras en las cuales nosotros podemos servir al Señor. Siempre tenemos la tendencia de pensar que el que está parado en el púlpito, o el que está tocando en la alabanza, o el que está dando una clase es la esencia del servicio. Pero el servicio suyo y mío, el trabajo que hacemos a diario, poco a poco, granito por granito, es también enviado del Señor. Y es importantísimo para el crecimiento de la gente y es importante para la manera en la que nosotros podemos regar el evangelio en todos los rincones de la tierra. Y de eso hay muchas maneras de hacerlo. Entre esas maneras está predicar la palabra, entre esas maneras está también manifestar el amor de Dios a través de el servicio a las personas y en la iglesia. Entonces, todas esas pequeñas cosas que hacemos se llaman servicio a Dios. Lo hacemos en su nombre, lo hacemos para su gloria, lo hacemos a consecuencia de que Él mora en nuestros corazones, y eso es denominado servicio a Dios. Entonces no crea que este estudio está únicamente reservado para aquellos que están en la plataforma, para aquellos que están delante de todo el mundo, que salen en la televisión. No. El servicio a Dios es para todos los cristianos. Es una orden de parte de Dios y es también un privilegio de parte de nosotros hacerlo. Pero para hacer esto debemos estar preparados, debemos conocer un poco la palabra de Dios. No estoy diciendo que debemos ser grandes teólogos, pero sí tener una noción de lo que la Biblia quiere explicarnos. Y este estudio vamos a encontrar esas claves. Y quiero recoger las palabras de Alexander Graham Bell, que dijo: antes que toda otra cosa, la preparación es la clave del éxito. Y nosotros tenemos que prepararnos en el estudio de la palabra de Dios para poder hacer entonces una buena exposición del evangelio. Estoy seguro que van a encontrar muchas preguntas, estoy seguro que van a encontrar muchas cosas las cuales no van a tener una respuesta. El mejor consejo es: no tratemos de inventar nada, no tratemos de siempre tener una respuesta. Yo no tengo las respuestas para todo, no conozco todo. Conozco un porcentaje de lo que Dios ha querido manifestar en su palabra. Lo mismo la mayoría de pastores, unos más que otros. Unos han sido más estudiosos que otros, unos son más teólogos que otros, pero al final no todos conocemos toda la verdad. Entonces es irresponsable de nuestra parte querer siempre tener una respuesta. Debemos ir a la Escritura para poder encontrar realmente lo que Dios quiere decirnos. Y vamos a encontrar en este estudio cómo hacerlo. Eso es lo importante, cómo tener respaldo en la ejecución del ministerio. Ahora sí quiero leer toda la porción, me parece súper interesante lo que dice el apóstol Pablo. Hay muchas cosas buenas que aprender de esto. Y dice la palabra de Dios, Gálatas 1 del 11 en adelante: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Es muy buena base para empezar esto. Versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba.
Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida a carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel quien en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Este es un testimonio del apóstol Pablo de cómo hubo una conversión y cómo buscó el respaldo para su ministerio. Por supuesto, hay muchas cosas interesantes que hablar sobre esto, pero como punto número 1, cómo hacer para siempre tener el respaldo de Dios en la ejecución de nuestro servicio a Él, es primero guardarse en fidelidad al Señor y a su santo evangelio, es decir, a su palabra, a su mensaje. Ese es el punto número 1. ¿Cómo puedo buscar el respaldo de Dios? Debo ser fiel a Dios en todo momento. No puedo estar en una mitad sí y en una mitad no. Se nota, se siente. Porque tenemos que tener el respaldo de Dios. Cada vez que hablamos de Él y nosotros queremos llevarle la palabra a una persona, nos acompaña el Espíritu de Dios. No está reservado únicamente para el que está parado en la plataforma. Pero para eso debo guardar fidelidad. Por eso los 2 versículos primeros, 11 y 12 de esta porción, es importante para nuestro análisis. Mas os hago saber, hermanos, que evangelio anunciado por mí no es según hombre. Eso es lo primero que nosotros debemos aprender. Lo que nosotros predicamos no es anunciado por un hombre. Lo que nosotros transmitimos a través de los estudios de la palabra de Dios no es porque un hombre vino y me lo metió en la cabeza, es porque lo he leído, es porque lo he aprendido de la Escritura, es porque lo vivo, es porque lo siento, es porque lo he creído. No viene de una interpretación de un hombre. Pues yo no recibí, ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que buscar nosotros día a día. Para muchos, cuando yo digo, tenemos que tener este mensaje de lo que vamos a hablar mañana con nuestros compañeros de trabajo como revelación de Jesús. Se oye gigantesco, se oye muy grande. Para muchos quizá no es algo a lo que puedan acceder dentro de su mundo finito, pero yo le quiero decir que todos tenemos acceso a la iluminación de Dios en el momento que queremos compartir su palabra. No podemos ir e inventar algo que no es de nosotros. Por ejemplo, el mantenernos en fidelidad al santo evangelio de Dios significa que tenemos que predicar y enseñar lo correcto. Y esto, ahora me voy a salir un momentito, muy pequeño, del texto base que hemos utilizado y el estudio de Gálatas capítulo 1, porque esto que voy a leer a continuación debe ser la esencia de todos aquellos que le servimos a Dios y que tenemos la oportunidad de hablarle a otras personas acerca de Dios. Es necesario que conozcamos este principio, es lo más básico que existe. Está en Jeremías capítulo 23, versículos del 16 al 22. ¿Por qué voy a tocar este tema que está fuera de Gálatas capítulo 1? Porque a esto se refería el apóstol Pablo en estos primeros 2 versículos. Es exactamente esto que el Señor le instruyó a Jeremías para que nos lo dijera a todos nosotros, y debemos tener un gran temor al momento de compartir la palabra de Dios si no hemos tenido una revelación divina. Entonces venga a lo que dice usted, venga a ver por favor usted lo que dice Jeremías 23 del 16 en adelante. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Eso es lo primero. Voy a detenerme un momento ahí. Hablan visión de su propio corazón y no lo que Dios les ha mandado a hablar. Esa es algo súper importante, porque a veces cometemos el error en el afán de poder compartir un milagro, de poder compartir algo en el nombre de Jesús, que
empezamos a mezclar las cosas y ponemos nuestra percepción personal en contra de lo que dice la Biblia. Y terminamos diciendo una blasfemia sin quererlo. Versículo 17. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen: no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? Es una interrogante que hace Dios aquí en esta porción. ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová? Sigue diciendo y con otra interrogante: ¿quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Versículo 21. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Cuáles son las palabras clave que tenemos acá? Que el apóstol Pablo retoma en Gálatas capítulo 1 es que la palabra que nosotros compartamos tiene que ser inspirada por el Espíritu de Dios. Tiene que haber sido palabra de Dios. Yo no puedo ir y profetizar a demanda. Yo no puedo ir y profetizar lo que se me ocurre. Yo no puedo ir y profetizar solo lo que sé que le va a caer bien a la gente. Que cuando digo que le va a caer bien es algo que va a llenar sus expectativas en el cerebro, en las intenciones, en las ideas. Debo hablar lo que Dios quiere que hable, sea bueno o sea malo para el oyente. Tengo que ir y dar bendición cuando Dios me instruye y me da la autoridad para hacerlo. Pero debo también decir algo que no es correcto, hacer una exhortación a la gente cuando Dios nos indica que lo hagamos. Porque si no, dice, vamos a empezar a guiar al pueblo por el camino equivocado. Versículo 21 dice: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino. A veces cuando estamos compartiendo un mensaje en el servicio a Dios que no es inspirado por Dios, podemos sacar de la ruta a los hijos de Dios. Entonces, en síntesis, lo que nos dice Jeremías es: estemos en el secreto de Dios, inspirado por el Espíritu de Dios cada vez que vamos a ir y vamos a compartir la palabra. Y usted me dice: sí, pero eso tal vez está hecho para los profetas o para los pastores o aquellos que están parados en la plataforma. No, esto es para nosotros todo el tiempo. En algunas ocasiones, cuando ha habido personas que de repente se me acercan para pedir un consejo o para, contar alguna crisis que están viviendo, en ese mismo instante le digo: Señor, ayúdame porque esta gente necesita una respuesta. Y yo obviamente no sé qué decir, pero Dios sí conoce todo el entorno de la situación. Pida ayuda al Espíritu de Dios. Pida ayuda al Espíritu Santo. Estoy seguro que si a usted le toca compartir en una reunión, se va a preparar en oración, probablemente un ayuno de un día, 2 o 3 días, va a estudiar lo que usted va a compartir y va a llegar bien orado, y el Señor va a haber dicho que es cierto, que eso que usted va a predicar es su voluntad. Pero en otras ocasiones no vamos a tener mucho tiempo para hacerlo. Va a ser una consejería, va a ser un consejo, una palabra de ayuda, extenderle la mano a alguien en momento de crisis sin preparación alguna. En ese momento solo diga: Señor, me encomiendo a ti, ayúdame a decir lo que tengo que decir. Deje ese espacio a Dios y Dios lo va a respaldar. Entonces, lo primero que aprendemos acá es que no se deben predicar ideas humanas. Tenemos que tener claro lo que la palabra de Dios dice. La Biblia es el principio básico cuando nosotros estamos haciendo una interpretación bíblica. La Biblia se interpreta ella sola. Y en esta oportunidad yo quisiera hablar un poquito acerca de teología y vamos a hablar acerca de esta materia que se llama hermenéutica. La hermenéutica es la interpretación correcta de la Biblia. Cuando nosotros analizamos, estudiamos la palabra de Dios, es necesario llevar algunas reglas básicas para lograr hacer una interpretación correcta de cada versículo de la Biblia. No podemos sacarlo de contexto, no podemos hacer una doctrina de un solo versículo, no podemos hacer una predicación o un mensaje de un solo versículo sin antes haber estudiado todo el contexto del por qué se dijo, cómo se dijo, a consecuencia de qué se dijo,
y se tiene que estudiar letra por letra, de manera que comprendamos cuál era el mensaje de Dios, para no confundir a la gente. Lo podemos hacer a veces con muy buenas intenciones, pero terminamos dando una idea equivocada de lo que Dios ha querido decir. Y es por eso que debemos hacer una buena hermenéutica. Una vez más esa palabra para que se les quede grabada. Interpretación correcta de las Escrituras. Y su principio básico de esas interpretaciones correctas es: la Escritura es explicada por sí misma, se explica por sí sola. Después de ahí vamos a encontrar varios autores que han escrito acerca de la hermenéutica y varias técnicas para lograr hacerla correctamente. Ustedes van a encontrar las 10 reglas para hacer la hermenéutica, las 7 reglas para hacer la hermenéutica, 40 reglas para hacer la hermenéutica. Van a encontrar, depende del autor, depende del teólogo que haya hecho un libro, así van a encontrar algunas técnicas. Quiero compartir algunas con ustedes que me parece que resume bastante bien muchas de las técnicas que hacemos cuando hacemos un análisis del texto bíblico. Como dije, principio básico: la Escritura se explica por sí misma. Regla número 1 de la hermenéutica: es preciso, en cuanto sea posible, tomar las palabras de la Biblia en su sentido usual y ordinario, en saber qué es lo que estaba pasando en ese momento culturalmente, para que yo pueda comprender cómo Dios la usó en ese momento en el sentido usual y ordinario de la vida de aquellos hombres en ese tiempo. La regla número 2 de la hermenéutica: es preciso tomar las palabras en el sentido que indica el conjunto de la frase del texto. Es necesario ver qué es lo que quería decir el texto. A veces me preguntan: ¿y qué quiere decir la palabra concupiscencia? ¿Y qué quiere decir la palabra contumaz? ¿Y qué quiere decir la palabra esta y la otra? Que son palabras tal vez un poco antiguas, en el español un poco más antiguo, y hay que irse a la traducción y ver en conjunto qué era lo que quería decir, cómo estaba utilizada esa palabra. Regla número 3, hermenéutica: es necesario considerar el contexto del pasaje. Si nosotros leemos a veces un versículo que es muy adecuado para una persona, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, por ejemplo, que es un versículo muy común. Pero si yo voy a predicar sobre ese versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, debo ir a leer todo el capítulo, a ver en qué contexto se dijo ese versículo, para ver cómo va a ir aplicado a mi vida, cómo puedo sacar un mensaje de ese versículo. No lo puedo sacar solo a él y empezar a imaginar lo que Dios quiere que yo diga. Debo hacer un contexto completo del pasaje. Regla número 4 de la hermenéutica: todo pasaje bíblico debe ser interpretado a la luz de los pasajes paralelos. La Biblia está entrelazada entre todos sus libros. Los 66 libros de la Biblia están entrelazados, y es necesario siempre buscar pasajes paralelos. Con todas las herramientas que tenemos ahora a mano, podemos encontrar algunas letritas a la par de algunas frases que significan que ahí hay algo que está haciéndome una concordancia con otra parte de la Biblia, o probablemente esa misma frase se repitió en un salmo, se repitió en un libro del Antiguo Testamento y se repitió en un libro del Nuevo Testamento, y tengo que ver cuál es el hilo conductor que une esas 3 menciones en la Biblia. También hay Biblias ahora que se llaman Biblias paralelas, y yo puedo leer un versículo bíblico y él me dice en qué otro evangelio se repitió lo mismo y de qué manera se repitió en otro evangelio. Es importantísimo que podamos revisar todos los pasajes paralelos para lograr encontrar el contexto en el cual fue hecho. Regla número 5 de la hermenéutica: principios de armonía. Todo pasaje debe ser interpretado de acuerdo a la enseñanza general de la palabra de Dios. No nos podemos salir de la doctrina general de la Biblia. Al tener en cuenta y a tener claro cuál es la doctrina central de la palabra de Dios, yo voy a poder hacer una buena interpretación bíblica. Por ejemplo, en la epístola al apóstol Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Y aparentemente nos está diciendo que nosotros tenemos que hacer obras como para ganar algo delante de Dios. Sin embargo, si nos vamos a la epístola a los Efesios, dice: porque por gracia sois salvos, y esto por medio de la fe, y no es don de Dios y no de ningún hombre, para que nadie se gloríe. Allá me dice que no es por obras. Entonces, cuando nosotros leemos empezamos a leer la enseñanza general de la Biblia dice que es a través de la fe en Jesucristo que nosotros vamos a ser salvos, no a través de las obras. Entonces, la epístola a Santiago dice: porque la fe sin obras es muerta. Ya cuando lo veo y entiendo el principio bíblico,
me doy cuenta que las obras vienen siendo consecuencia de un corazón transformado a través de la fe. Sí van a haber obras, sí vamos a hacer buenas obras, sí es necesario que atendamos a las personas en necesidad, pero a consecuencia del impacto que hará Dios en nuestra vida una vez que le hemos dejado entrar en nuestro corazón, obtenido el perdón de pecados y alcanzado la vida eterna. Entonces vemos que para poder sacar una enseñanza debo tener la interpretación de acuerdo a la enseñanza general de la palabra. Regla número 6 de la hermenéutica: revisar la gramática básica del texto en lo posible en sus lenguas originales. Hay hoy en día muchos recursos para poder ver cuál era la gramática, cómo estuvo escrita, cuáles son las figuras de dicción que se escribieron, cuál es el tipo de escritura que se usó en aquel tiempo, si estaban haciendo un canto, si estaban haciendo un poema, si estaban haciendo una narrativa. Es necesario que podamos conocer la gramática básica del texto en lo posible para poder hacer un análisis exacto. Regla número 8 de la hermenéutica: principio de la centralidad en Cristo. Siempre, todos los versículos de la Biblia nos deben llevar a desembocar en Jesús, porque Él es el centro del mensaje, siempre va a ser el centro del mensaje. Regla número 9 de la hermenéutica: principios de la doble referencia. Esto quiere decir que para que una cosa sea doctrina dentro de la Biblia debe estar mencionado al menos 2 veces en la Escritura, en cualquier lugar. No podemos decir que un texto aislado debe ser una doctrina bíblica. Tiene que estar repetido al menos 2 veces en la Escritura para que nosotros lo podamos considerar más allá de un comentario, sino una doctrina bíblica. Doble referencia. Regla número 10 hermenéutica es el principio de la primera mención. ¿Quién lo menciona? ¿Cómo se mencionó? ¿Qué se hizo en respecto a eso? Y tenemos que hacer un análisis del por qué se menciona por primera vez ese tipo de doctrina. Y la regla número 11, en este caso, porque pueden haber, como les dije, mucho más, estoy nada más, y les aclaro esto, es dando una guía, no es un estudio exhaustivo de una hermenéutica. Se lleva una materia o 2 completas durante nuestra preparación en el Instituto de Teología, completas acerca de la hermenéutica. Es súper interesante para poder hacer una responsable interpretación bíblica. Lo que yo tengo aquí nada más es un esbozo. Estoy compartiendo 11 reglas, hay muchas más, o para otros muchos menos, algunas otras son repetitivas. Número 11, la herramienta del principio del intervalo. Debe haber un intervalo entre una cosa y la otra cosa, y debemos nosotros comparar las dos. A veces hay un tiempo específico que se cumple entre la mención de una doctrina en la Biblia y la mención número 2, o es decir, la segunda vez que se menciona en la Escritura. ¿Cuál es el intervalo que hay entre ellos? Es cuestiones de tiempo. Es interesantísimo el poder seguir con esto. Estoy seguro que no es nuestra intención el poder esta noche, en el tiempo que nos queda, enseñarles a ustedes todas las técnicas de la hermenéutica, pero les animo a que puedan ustedes encontrar todas estas, estudiar un poco más acerca de esto. En nuestra iglesia les podemos proveer en el Centro de Capacitación para Discípulos y Líderes, el Instituto Bíblico Betel, Anexo Josué, etc. Hay un montón de plataformas en las cuales debemos nosotros estudiar para poder hacer la interpretación correcta de las Escrituras y de esa manera poder buscar el respaldo en la ejecución de nuestro ministerio al Señor. Pero hay una regla básica siempre en el estudio de la Biblia y en compartir la palabra de Dios. Es la guianza y la iluminación del glorioso Espíritu Santo. No hay manera de hacer una mala interpretación bíblica si el Espíritu de Dios nos está acompañando en el momento de leerla, de analizarla, de meditar en la Biblia. Ese debe ser siempre el principio. La guianza y la iluminación del Espíritu de Dios siempre nos va a dar la interpretación correcta de lo que estamos viendo en la Escritura. Es por eso que debemos dejarnos guiar por esto. En los últimos domingos el Señor me ha estado permitiendo el honor de predicar la palabra de Dios y hemos estado navegando a través de los principios, y aquí me lo vuelvo a encontrar ahora en este estudio, acerca de lo importante que es que la Biblia sea un impacto en nuestra vida. Y hemos dicho que para que la fe se convierta, la fe cerebral, la fe del concepto se convierta verdaderamente en una fe, una vivencia, es necesario que nosotros hagamos varias cosas, y entre ellas es ayudarnos del Espíritu Santo y ayudarnos con la palabra de Dios.
Y esto lo estamos viendo reflejado en este estudio. La autoridad como resultado de la fidelidad al Señor es otro de los puntos que quiero tocar. Lo primero era nuestra predicación y nuestra enseñanza, y ahora la autoridad. La fidelidad a Dios, una correcta interpretación bíblica, el acompañamiento del Espíritu Santo nos va a dar como resultado la autoridad de poder compartir el mensaje de Dios. Insisto una vez más, no es necesario estar parado en la plataforma, no es necesario estar en el púlpito, no es necesario estar en el grupo de alabanza. En el día a día, usted debe hablar con autoridad la palabra de Dios, y esa autoridad va a ser ganada a través de su fidelidad a Dios y, por supuesto, a través de la fidelidad, la unción y el respaldo del Espíritu de Dios. El Señor delega autoridad especial a todos aquellos que le sirven. El Señor va a delegar esa autoridad especial. Y un día alguien le puede decir: sí, yo recuerdo una vez que hablé con usted y le transmití un problema que tenía, y usted me contestó con una autoridad y me dijo algo que nunca más se me va a olvidar. Y tal vez usted ya lo olvidó. Muchas veces sucede eso. ¿Y qué fue lo que le dije? Y que no recuerdo haber usado esa frase. Y es porque a veces no hablamos con nuestra propia lengua, no hablamos con nuestro propio pensamiento, sino inspirados y bajo la autoridad del Espíritu Santo. Eso se vuelve maravilloso, es un milagro en sí mismo. Y no es necesario estar subido en el púlpito, en la plataforma o en el grupo de alabanza. Lo podemos hacer todos los días con las personas que pasan delante de nosotros. El mensaje dado con la fidelidad a la palabra va respaldado por el Señor, sin duda. La unción del Señor desciende sobre la sierva o el siervo que le es fiel a Él. Que no le quepa duda a eso. Dios siempre va a apoyar lo que usted haga, siempre y cuando usted guarde la fidelidad. Entramos a nuestro primer tiempo de participación. Tengo 3 interrogantes. ¿Puede diferenciar usted cuando una enseñanza está en línea con la palabra y lleva el sello de la autoridad del Señor? Ha habido ocasiones en las que usted ha sido invitado a algún lugar y está sentado escuchando la palabra de Dios, y de repente la persona que está compartiendo sencillamente no conecta a usted con esa persona, siente que lo que está diciendo no es lo correcto, empieza a encontrar una o que otra cosa que van en contra de la palabra de Dios. ¿Se puede o no se puede? ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Segundo interrogante: ¿ha sentido usted la autoridad del Señor cuando en algún momento usted ha hablado la palabra? Un ejemplo como el que puse hace un rato. ¿Ha sentido usted eso? Que de repente usted habla y al día siguiente no se acuerda qué fue lo que le dijo a la persona, pero esa persona fue impactada. Número 3, ¿ha experimentado momentos en los cuales ha sentido que ha hablado sin la autoridad de Dios? ¿Y qué ha hecho después de esto? A mí me ha pasado. En ocasiones ya he sentido la reprensión de Dios, el jalón de oreja de Dios. A veces uno en la emoción o por ponerle un poco de gracia a las cosas dice cosas fuera de contexto. Y cuando uno ha regresado de predicar y se mete a la oración antes de acostarse, ya para irse a la cama, qué sé yo, en ese momento Dios le dice a uno: dijiste esto y no estoy de acuerdo con lo que dijiste. Y podemos haber dicho una tontería completa. Y en esas ocasiones ya en la oración Dios me ha dicho: dijiste esto y eso está mal. Y empiezo a recapitular y a tratar de acordarme en qué momento de mi predicación pude haber mencionado eso. Y Dios me pone los ojos y me hace recordar exactamente la frase que dije. Y ahí en ese momento empieza una gran pena, una vergüenza delante de Dios, porque tal vez uno lo dijo sin mala intención, pero lo dijo y la gente lo escuchó. Entonces ahí perdemos la autoridad de Dios. Es esta parte entonces a donde nosotros debemos tener mucho cuidado. ¿Cómo tener el respaldo en la ejecución del servicio a Dios? Entonces, primero de esto, ser ejemplos de la regeneración. Tener un testimonio que contar acerca de algo que tenemos que decir. Y es por eso que Gálatas capítulo 1, ahora sí vuelvo al estudio línea por línea de nuestros versículos que hemos tomado como base hoy. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo en estos versículos contaba su historia. Y de esta manera su historia le empezó a dar credibilidad a lo que decía, porque yo hubiera podido contar lo que él vio cuando el Señor Jesucristo se le puso por enfrente y tal vez alguien hubiera podido creerme o hubiera podido no creerme. Pero él con su testimonio y con lo que hizo después fue evidente que sí sucedió lo que él dice que sucedió, que está contado en el libro de los Hechos. Así que vamos a analizar algunas palabras importantes dentro de esta porción de la Biblia. Gálatas capítulo 1, versículos del 13 al 23. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba.
en otro tiempo. Hay algunas cosas que son muy importantes. Y como estamos aprendiendo acerca de la interpretación bíblica, vemos y dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo. Él deja claro que ya no tiene esa conducta. Y eso es lo primero. Él recalca, en otro tiempo, ese era otro yo. Y yo lo he dicho algunas veces en manera de broma. Su servidor se convirtió en el año de 1997. Y a veces en son de broma le digo a mis amigos, no me hago cargo lo que pasó desde el 97 para atrás. Porque ese hombre ya murió. Debemos tener un antes y un después. Aquí dice el apóstol Pablo, en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, versículo 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos. O sea que dentro de esa doctrina que él tenía en su cabeza, la que él ejercía, la que él vivía con mucha fe también, aventajaba. Quiere decir que era una persona que estaba sumamente bien preparado en esa época, a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y es aquí donde tenemos que tener mucha precaución. Estoy seguro que a todos nosotros nos han criado bajo ciertas reglas en nuestras casas, nos criaron bajo ciertas creencias, nos enfocaron en algo, así como nosotros mismos estamos haciendo con nuestros hijos. Pero debemos filtrar a través de la palabra de Dios si nuestras tradiciones no chocan con la verdad bíblica. Y es esto exactamente con lo que fue confrontado el apóstol Pablo. Sus tradiciones familiares, sus tradiciones religiosas chocaban frontalmente con la doctrina de Jesucristo. Y esto es lo que él trata de explicarnos. Es por eso tan importante que nosotros analicemos línea por línea lo que la palabra nos quiere decir, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me encanta que leamos esa primera parte, pero cuando agradó a Dios, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Cuando le dio la gana a Dios, cuando Dios sintió el impulso de, cuando Dios tomó la decisión de, eso es lo que quiere decir. Pero cuando agradó a Dios, cuando me llegó mi tiempo, aquel Dios, ¿quién? Que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Entonces ahí unimos el otro, pero cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, y ahí está el propósito del por qué. Él ya había entendido, a este punto ya había entendido por qué había sucedido lo que había sucedido en su vida y nos está transmitiendo su testimonio. Dejó atrás el haber sido un hombre importante y aventajado en los judíos, dejó atrás todas las tradiciones familiares religiosas que tenía, porque descubrió que a Dios le dio la gana un día presentarse a él y revelar a su Hijo para que él le predicara a los gentiles. ¡Qué cosa más maravillosa! Cuando empezamos a desmenuzar la palabra de Dios, nos damos cuenta verdaderamente de qué es lo que nos quiere decir. Para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre, y con carne ni sangre significa con otro ser humano. Dice que él no corrió a preguntarle a alguno de los discípulos, no corrió a preguntarle a alguno de los apóstoles. Dice, yo no consulté con carne y sangre. Ni subí a Jerusalén, no fue al templo, no quería hablar con los apóstoles, no pidió una entrevista con nadie, no pidió una entrevista con Juan, ni con Marcos, ni con Mateo, no subió a eso, no quería encontrar el consejo o la visión humana de alguien, sino, dice, se fue a Arabia. Arabia era un lugar que estaba lejos en ese momento. ¿Qué fue a hacer Pablo a Arabia? Fue a un retiro. Cuando Pablo quiso, y esto lo puede usted verificar en el libro de los Hechos, cuando Pablo quiso empezar a predicar la palabra de Dios después de su conversión milagrosa, lo tuvieron que sacar de un lugar, ¿recuerdan ustedes? Amarrado por una ventana porque lo querían apedrear. Primero porque muchos desconfiaban de su palabra por su pasado judaísta, o judaico, o judío. Pero no le creyeron, lo apedrearon, le fue súper mal en su primera prédica. Nadie se convirtió. Le hacía falta mucho tiempo. Dicen algunos teólogos que él pasó 15 años de preparación antes de poder llegar una vez más a predicar la palabra de Dios y ser eficiente, con autoridad e impactante. Y esto que estamos hablando acá, de ese retiro que este hombre se fue a hacer a Arabia, era para ir a encontrarse con el Señor. Entonces dice, sino que me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco.
2 ciudades aparte de Jerusalén. Entonces necesitamos, para poder encontrar qué es lo que vamos a compartir en la palabra de Dios y tener el respaldo en la ejecución de nuestro ministerio a Dios, estar metido con el Señor, tener oración, tener ayuno, tener un retiro, tener un tiempo sin molestia alguna para poder escuchar la voz de Dios. Y en esa voz de Dios vendrá el respaldo para lo que vamos a hacer, el respaldo del testimonio de Pablo, que después fue una gran herramienta de predicación para el mundo. Versículo 18. Después, dice, a continuación, a consecuencia de mi retiro en Arabia, a consecuencia de mi paso por Damasco, dice, después, pasados 3 años, subió de nuevo a Jerusalén a ver a Pedro. Hasta ese momento decidió reunirse con alguien de los apóstoles. Antes de eso, no había hecho nada más que estar reunido con Dios. Después de la coma dice, y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. No voy a entrar mucho en esto porque nos saca del tema de lo que estamos platicando, el respaldo de Dios en el ministerio, pero sí es importante que usted ponga los ojos sobre este versículo, Jacobo, el hermano del Señor. Jacobo, ese nombre, era muy común en aquella época, pero se refiere en este momento a Santiago, el escritor, por supuesto, inspirado por el Espíritu de Dios, de la Epístola Universal de Santiago, quien era el pastor encargado de Jerusalén, hermano de Jesucristo, o si quiere, medio hermano de Jesucristo, hijo de José y de María. Y esto genera mucha polémica, yo lo sé, y esto genera mucho resquemor en las tradiciones de las que habla el apóstol Pablo, pero esto es la verdad, lo que dice la palabra de Dios, y hay que hacer el análisis hermenéutico de lo que significa Jacobo, el hermano del Señor. Y cuando hacemos un análisis hermenéutico y empezamos a jalar el hilo de la historia, cuando empezamos a jalar el hilo de la arqueología, cuando empezamos a jalar el hilo de los escritores de la época, nos damos cuenta que ese hermano del Señor Jesucristo, del cual hablaba el apóstol Pablo, era Santiago, o es el apóstol Santiago. Versículo 20. En esto os escribo, he aquí delante de Dios que no miento, y después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente, dice, oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. El testimonio. Es importantísimo. Eso le llamó la atención a la gente. Por eso le pusieron atención. Dios hace cosas en nuestra vida para que nosotros podamos después servirle a Él. Dios permite que ciertas cosas difíciles pasen en nuestra vida para que seamos entrenados para poder servir a otros. Y Dios ahí nos empieza a respaldar. Es por eso que leyendo línea por línea le vamos encontrando todo el contexto de lo que el apóstol Pablo estaba queriendo decir en esta porción de la Escritura. Siempre entonces hay un antes y un después de Cristo en nuestras vidas. En mi caso, la historia antes de Cristo, 1997 para atrás, después de Cristo, 1997 para adelante. Un antes de Cristo. ¿Para qué servirá tener esto antes de Cristo para todos nosotros? Servirá como testimonio del poder transformador de Dios, de lo que Dios es capaz de hacer en sus vidas y en las mías. Servirá para traerle alabanza a Dios. Recuerde que todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que tenemos es para la honra y para la gloria de nuestro Señor. También servirá para que otros vengan a creer en Jesús por el cambio que han visto en nuestra vida. Es importante nuestro testimonio. Es un tesoro que tenemos que cuidar, es un tesoro que tenemos que pulir todo el tiempo, porque puede ser que caigamos en descrédito y echemos a perder la obra de Dios ante los ojos de otras personas. Y servirá para mantenernos siempre humildes, porque lo que somos y lo que tenemos es por su misericordia y por su gracia. Es por eso que el antes de Cristo, lo que era y de donde Dios me ha rescatado, siempre va a servir para la gloria de Dios. Ahora, el después de Cristo sirve también en nuestra vida, porque nos dará un propósito para seguir adelante y nos dará un propósito para poder servirle. Como decía el apóstol Pablo en esta porción, para que yo le predicase entre los gentiles. Para eso sirve esa transformación. Dios se manifestó a su Hijo Jesucristo, dijo el apóstol Pablo, para que yo le predicase a los gentiles. Ese es el momento del propósito después de Cristo.
Tendremos la necesidad también en nuestro ser de habitar en su presencia, de estar, de buscarlo, de orar, de entender que yo no puedo pasar un día sin estar en contacto con Dios. Eso es el después de Cristo. Predicaremos también la palabra de Dios cada vez que podamos hacerlo. Esa es la consecuencia de estar después de Cristo, de compartir esto, que nos encantaría que todo el mundo supiera, para que dejaran de tener tantos problemas, para que dejaran de tener tanta dificultad y encontrar siempre la salida, el plan y el consuelo en el Señor Jesús. Y por último, el cambio en nuestra vida traerá la gloria al Señor. Ya en el después de Cristo y lo que Dios ha hecho con nosotros y el recuento de nuestro testimonio será siempre para la gloria del Señor. Nuestro testimonio aún se está escribiendo. En algunas ocasiones, algunas personas me han otorgado el enorme honor, el privilegio de poder compartir el testimonio de este servidor en algún evento. Y siempre está abierto el testimonio, no está cerrado todavía. Los capítulos se siguen escribiendo. Porque mientras yo esté en este mundo, Dios va a ir haciendo cosas y cosas sobrenaturales, maravillosas, misericordiosas, nos va a sacar adelante, va a hacer transformaciones, nos va a poder servir, nos va a hacer cosas que ni siquiera nos hemos imaginado. Por eso su testimonio y el mío siguen abiertos. Dios sigue escribiendo nuestra historia siempre, todos los días. Termino con este tiempo de participación. Hay un antes y hay un después del Señor Jesús en su vida. ¿Ha podido encontrar a dónde pasa esa línea de la historia? ¿Lo pueden ver las demás personas? Y la otra pregunta, ¿está su vida trayéndole gloria al Señor Jesús? ¿Quiere desde este día darle gloria a Dios a través de su testimonio, a través de lo que usted habla y dice? Busque serle fiel a Dios, busque la ejecución del ministerio, busque el respaldo de Dios, lea la palabra de Dios responsablemente, prepárese, estudie la Biblia bajo la unción del Espíritu de Dios para que pueda transmitir verdaderamente lo que Dios quiere que sea transmitido. El llamado para la iglesia este día es guardarse en la fidelidad del Evangelio, sin jamás vender la verdad bíblica, ser testigo de Cristo donde vayamos, que la obra regeneradora del Señor en nuestra vida sea evidente, que nuestra vida misma haga que otros también deseen llegar a la presencia de Dios, y entonces encontraremos el respaldo que ustedes y yo necesitamos en nuestro servicio al Señor. Espero que este estudio haya sido de mucha bendición para usted y quiero hacerle un llamado. Si usted, alguna persona que se ha conectado por primera vez o que está con nosotros en este chat o en este lugar, no ha recibido al Señor Jesús como Salvador, si no le ha abierto su corazón a Cristo y quiere tener un encuentro personal con Él, así como lo hizo el apóstol Pablo y fue transformado desde las raíces de su corazón, yo le invito a que ahí donde está pueda hacer esta oración conmigo y le abra el corazón a Cristo. Diga: Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname, me arrepiento. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra de Dios. Por eso, por la fe, abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad de vida. Ayúdame, Señor, a poder mostrar el testimonio de ti en mí, en Cristo Jesús. Amén y amén.